La mayoría de las personas viven atadas al pasado o preocupadas por lo que les pueda deparar el futuro y se olvidan de vivir el presente. Muchos tienen sentimiento de culpa a causa del pasado o temores a causa de lo que les pueda deparar el futuro, pero no viven en el presente. El presente es el único momento que nos pertenece. El pasado ya pasó y el mañana todavía no llegó. El Señor desea que vivamos en el presente y nos dice, hoy es el día de salvación. Aleluya. Hoy es el día agradable del Señor. Ahora es el tiempo de la gracia. Generalmente, los creyentes carismáticos se concentran en todo lo que tenga que ver con lo profético. Por otra parte, todos aquellos creyentes más tradicionales concentran su atención en el futuro reino de Dios. Sin embargo, los que predicamos la gracia divina, concentramos toda nuestra atención en el presente. En nuestra enseñanza anterior, habíamos dicho que Jesús ejerce 3 ministerios, a saber, profeta, sumo sacerdote y rey, los cuales no ejercen forma simultánea, sino cronológica. Él fue profeta en el pasado y será rey en el futuro, pero actualmente es sumo sacerdote. La predicación de la gracia no desestima el ministerio pasado de Jesús, ni tampoco lo que Él habrá de hacer en el futuro. Sin embargo, pone el énfasis en el ministerio que Él ejerce en la actualidad. ¿Cuántas predicaciones o enseñanzas acerca de Jesús como sumo sacerdote hemos escuchado? Generalmente sabemos mucho acerca de lo que Jesús hizo en el pasado como profeta o lo que habrá de hacer como rey en el futuro. Por encima de sus 3 ministerios como profeta, sumo sacerdote y rey, siempre se destaca como el buen pastor. Como profeta, Jesús fue el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Como sumo sacerdote, el gran pastor y obispo de nuestras almas, santifica a sus ovejas. Como rey, es el supremo pastor que vendrá a galardonar a sus ovejas. Los 3 pasajes que nos hablan acerca de esto, pero que no vamos a considerar ahora, son Mateo 9:33, Hebreos 13:20 y Apocalipsis 7:17, al que le podríamos agregar también 1 Pedro 5:4. Como dije, por encima de sus 3 ministerios, Jesús siempre se presenta a sí mismo como el buen pastor. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 3:1 lo siguiente: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el término considerar significa pensar sobre algo analizándolo con atención, dedicar atención a alguien o algo, tener un concepto elevado de alguien y tratarlo de acuerdo con él. En otras traducciones encontramos también la expresión fijar la vista en. Eso es precisamente lo que nos insta a hacer con este versículo, o sea, a pensar detenidamente y poner especial atención en lo que realmente significa que Jesús sea el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Desde aquí en adelante el libro de Hebreos nos habla de Jesús como sumo sacerdote. La palabra apóstol no es mencionada con frecuencia, mientras que el término sumo sacerdote es abordado infinidad de veces. Por esa razón, sabiendo que Jesús fue profeta en el pasado y será rey en el futuro, debemos poner nuestra especial atención en su ministerio actual como sumo sacerdote. Cuando ponemos nuestros ojos en el sumo sacerdote y entendemos su labor y ministerio, comenzamos a comprender lo que es la gracia. Cuando no entendemos la labor del sumo sacerdote, tampoco entendemos la gracia. Si deseamos entender la gracia divina, tenemos que comprender cuál es la labor del sumo sacerdote. El sumo sacerdote siempre representa la gracia divina. Jesús, como sumo sacerdote, representa la gracia divina. Aleluya.
Hay dos razones principales por las cuales muchos no comprenden lo que es la gracia divina. Primero, porque no entienden el objetivo de la ley o los 10 mandamientos. Y en segundo lugar, porque no entienden cuál es el ministerio actual de Jesús. La gracia divina tiene un rostro y es el rostro de Jesús. La gracia divina tiene un rostro y es el rostro de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Aleluya. En Hebreos 4, 14 al 16 leemos lo siguiente. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La única manera de llegar al trono de la gracia es a través de Jesús, nuestro sumo sacerdote. La única manera de comprender la gracia divina es a través de Jesús, nuestro sumo sacerdote. No debemos tomar la gracia divina a la ligera o considerarla simplemente una teología, sino que la gracia divina es una persona, la persona de Jesús. Es interesante notar que el sumo sacerdote no solo ministra delante del trono de la gracia, sino que él mismo es el trono de la gracia. Es el trono de la gracia. ¿Cuántos tesoros escondidos encontramos en la palabra de Dios? ¿Cuántos tesoros escondidos encontramos en la palabra de Dios? El sumo sacerdote no solo ministra en un altar delante del trono de la gracia, sino que él mismo es el trono de la gracia. Jesús es el trono de la gracia divina. En este gráfico que estamos observando, podemos ver lo que era el trono de la gracia en el Antiguo Testamento. Esta estaba representada por el arca del pacto. Por encima de ella estaba la tapa del propiciatorio. En este gráfico aparece abierta para que podamos apreciarla mejor, pero en realidad siempre permanecía cerrada. Este arca del pacto tenía en los costados 2 barras para que pudiera ser cargada, y por encima estaba la tapa del propiciatorio, que era sinónimo del trono de la gracia. Este es el trono de la gracia del cual estábamos hablando. El término hebreo para hacer referencia a la tapa del propiciatorio de este trono de la gracia del cual nos habla el libro de Hebreos es la palabra caporet. Caporet. La tapa del propiciatorio representaba la persona de Jesús. Tenemos que entender que el arca del pacto fue hecha de madera cubierta de oro, mientras que la tapa del propiciatorio estaba hecha de oro macizo, machacado y golpeado. Esto es lo que precisamente representa la persona de Jesús. En el tiempo del Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, debía rociar la sangre del animal del holocausto sobre el arca del propiciatorio. Dicha sangre representaba la sangre de Jesús en la cruz. Por eso decimos que Jesús es el trono de la gracia. Como dije antes, la tapa del propiciatorio no era de madera cubierta de oro como el arca del pacto, sino de oro macizo machacado y golpeado. De la misma manera, Jesús fue golpeado y machacado en la cruz. Para poder formar la tapa del propiciatorio, había que golpear con el cincel el pedazo de oro macizo, de la misma manera que Jesús fue golpeado y machacado en la cruz. Por eso, la tapa del propiciatorio representa a Jesús.
Dicho sea de paso, la tapa del propiciatorio estaba compuesta solo de 3 elementos y representa al mismo tiempo la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 elementos corresponden a la tapa, más los 2 ángeles querubines que estaban sobre ella. Entre la tapa y los 2 ángeles tenemos los 3 elementos que representan la Trinidad. Jesús es Dios mismo. El arca del pacto, con la tapa del propiciatorio, representa gráficamente el trono de la gracia. ¿Sabías que el arca del pacto es denominada también Señor o Jehová? En el libro de Números 10, 35 y 36 leemos lo siguiente: cuando el arca, o sea del pacto, se movía, Moisés decía: levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Cuando ella, o sea el arca del pacto, se detenía, decía: vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. En diferentes pasajes de la palabra de Dios, inclusive en los Salmos, el arca del pacto es denominada Señor y representa a Jesús. ¿No es maravilloso esto? Por eso dije que Jesús no solo ministra delante del trono de la gracia, como si este fuera su lugar habitual de trabajo, sino que Él mismo es el trono de la gracia. Él estaba representado en la tapa del propiciatorio, lo cual es sinónimo del trono de la gracia. A continuación, deseo compartir contigo 5 diferentes aspectos que Jesús cumple por nosotros como sumo sacerdote. En primer lugar, debo decir que el ministerio del sumo sacerdote abarcaba 2 aspectos principales, a saber, ofrecer sacrificios y presentarse como mediador e intercesor. Jesús, como sumo sacerdote, es nuestro mediador delante de Dios e intercede a nuestro favor. Jesús, como sumo sacerdote, ofrece sacrificio delante de Dios e intercede por nosotros. En cuanto a que ofrece sacrificio, me voy a referir en extenso en mi próxima enseñanza. Hoy voy a explicar acerca de su labor de intercesión, y precisamente en cuanto a su labor de intercesión, vamos a observar estos 5 diferentes aspectos que mencioné anteriormente. ¿Cuáles son los 5 aspectos de nuestra vida por los cuales Jesús ofrece intercesión delante del Padre? ¿Qué es lo que Jesús hace actualmente por nosotros los creyentes? En Hebreos 7:25 vamos a ver el primero de los aspectos. Allí dice que Jesús intercede por nosotros a fin de que alcancemos la última meta. ¿Cuál es nuestra última meta? El cielo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, Jesús intercede actualmente por nosotros, y ese es uno de los aspectos de la labor del sumo sacerdote. Aquí dice que puede salvar perpetuamente o completamente, según sea la traducción, a los que por Él se acercan a Dios. ¿Sabes cuál es el significado de la palabra perpetua completamente? Literalmente significa alcanzar la meta final, nos asegura y garantiza la eterna salvación. Por esa razón es imposible que la perdamos. Para eso es nuestro sumo sacerdote. Su tarea como sumo sacerdote es asegurar y garantizar nuestra salvación. Y eso quiere decir que lleguemos a alcanzar la meta final. Lo que aquí se define como salvar perpetuamente es sinónimo de alcanzar la meta final, ser completa y eternamente salvo, ser salvo para siempre, etc. Jesús es la garantía de mi salvación por el hecho de que Él vive para siempre. Dado a que Él no muere, mi salvación es perpetua. Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Esto significa el nuevo nacimiento, porque Él mismo vive para siempre. Esa es la garantía de nuestra salvación. El motivo por el cual Jesús resucitó y vive para siempre es para que nosotros no perdamos la salvación. En Pascua festejamos la resurrección de nuestro Señor, y este es el motivo por el cual nuestra salvación es eterna. El
fue resucitado para nuestra justificación. El motivo por el cual Jesús resucitó y vive para siempre es para que nosotros no perdamos la salvación. Jesús no resucitó solo por el hecho de que estaba muerto, sino para que nosotros vivamos eternamente. Naturalmente que si estaba muerto tuvo que ser resucitado, pero el significado más profundo de su resurrección es para que nosotros tengamos salvación eterna, para que nosotros vivamos eternamente. Él es el primero en experimentar la resurrección y el primero que vive eternamente. La peor de las doctrinas erróneas que circulan en el ambiente cristiano, sobre todo en el ambiente carismático, es que podemos llegar a perder la salvación. Esta es la peor de todas las teologías erróneas que existen. Algunos de los que comparten esta doctrina errónea llegan incluso a decir que Jesús solo cargó nuestros pecados en la cruz, pero no los perdonó, y dado a que Él solo pagó el precio por ellos, los creyentes tienen que estar confesando pecado continuamente para que estos les puedan ser perdonados. Eso es una tontería que no tiene sentido, es una estupidez. La Biblia está llena de pasajes que nos instan a predicar que todos nuestros pecados han sido perdonados en la cruz. En ninguna parte de la Biblia encontramos que la obra de la cruz haya servido solamente como pago de nuestros pecados sin que estos hayan sido perdonados. Naturalmente que Jesús pagó en la cruz el precio por nuestros pecados, pero también los perdonó. Si no lo hubiera hecho así, su obra hubiese sido en vano. Aquellos que piensan que sus pecados recién serán perdonados a causa de la confesión, están haciendo de la fe una obra de la propia justicia. Arrepentimiento significa dirigir nuestra mirada hacia Jesús y aceptar su obra a nuestro favor. Eso es todo. Eso es todo. Toda aquella persona que hace esto recibe el perdón de sus pecados. Jesús nos puede salvar perpetuamente. Desde el punto de vista humano, nuestra salvación es incompleta. Sin embargo, dado a que Jesús intercede por nosotros, ésta se hace perfecta. Vamos a observar el pasaje de Hebreos 7:25 nuevamente, agregándole el versículo siguiente, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En el Antiguo Testamento no había un sumo sacerdote así. Todos estos atributos que aparecen en este versículo le corresponden a Jesús. Nos corresponden también a nosotros. En nuestra vida diaria, como seres humanos que somos, nos ensuciamos, nos hacemos culpables de algo, no nos comportamos siempre de la manera santa y correcta. Nuestra vida no es ni inocente, ni sin mancha, ni santa, porque estamos haciendo errores continuamente. Por esa razón es que Jesús le dijo a Pedro, el que está limpio no necesita lavarse sino solo los pies. Eso quiere decir que aquel que ya ha sido salvo solo necesita mantenerse limpio, quitándose las impurezas de la vida diaria por medio del agua de la palabra. Cada vez que escuches un buen mensaje acerca de la gracia divina, tus pies están siendo lavados de la suciedad de la vida diaria. Dado que Jesús es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, puede presentarse delante del Padre e interceder por nosotros. Él nos puede salvar perpetuamente, y de hecho lo hace, pues esa es su tarea como sumo sacerdote. Esa es la razón por la cual resucitó. Todo lo que nos diga que nosotros mismos debemos intentar hacer es justicia propia que nos
sirve para nada. Sin embargo, nuestro mensaje es: solo se trata de Jesús. Esto es precisamente lo que nos llena de entusiasmo acerca del mensaje de la gracia y lo que nos motiva para vivir. No quiere decir que por el hecho de que contamos con la gracia divina, vamos a vivir la vida como se nos antoja y dilapidar así lo que tenemos. Por el contrario, la gracia divina nos impulsa a vivir santamente. La gracia divina nos santifica. La gracia no es una licencia para pecar. Por el contrario, cuando conocemos la gracia divina, amamos mucho más a nuestro Salvador. Todo gira alrededor de Jesús y a su obra en la cruz a nuestro favor. En el antiguo pacto no existía un sumo sacerdote con estas características. Por eso dice aquí que tal sumo sacerdote nos convenía. En Hebreos 9:24 encontramos otro aspecto del ministerio de Jesús como sumo sacerdote, el cual garantiza nuestra salvación eterna, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Jesús no entró en el tabernáculo hecho de mano, tal como era en el Antiguo Testamento, sino que entró en el tabernáculo celestial para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué es lo que hace Él allí? Se presenta delante de Dios para acusarnos y para señalar y anotar todos nuestros errores y fallos. No, Jesús no hace eso. Él se presenta delante de Dios para interceder a nuestro favor y no para acusarnos. En el cielo no existe ningún registro de los pecados cometidos. En el cielo no existe un archivo donde estén escritos todos nuestros pecados, pues todos ellos fueron eliminados, borrados en la cruz. Si fueron borrados o eliminados, no se mantienen almacenados como si estuvieran dentro de un dispositivo electrónico que conocemos. Por el contrario, tal posibilidad fue eliminada en la cruz.